a Radio Colmena. Hoy estamos Astrid, Muy. Vianey y Gaby. Y vamos a platicar de un libro que nos ha gustado mucho, que varios en la Colmena ya leímos incluso 2, 3 veces. Y esto fue en la adolescencia y ahora unos cuantos años después. Fue el libro de noviembre, ¿verdad? Y la sesión la dio Gaby, por eso hoy nos acompaña. Y es este libro que se llama La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Y bueno, pues este es el libro de las casualidades, y también mencionar que esta fue una casualidad que nos llevó a fundar el club de Colmena. Por eso tanto este libro como este autor pues es muy especial para nosotros. Sí, les vamos a contar esa historia porque es una buena historia. Es una bonita historia, una bonita casualidad. Y bueno, pues yo quisiera comenzar platicándoles un poquito sobre este autor. Ya mencionaba Astrid que ellos lo habían leído con anterioridad. Para mí fue el primer encuentro, muy agradable, por cierto, y pues me gustaría compartirles algunos datos importantes del autor. Uno de ellos es que regularmente, no, como les decía, no he leído sus demás obras, pero en la investigación que hice menciona que en la mayoría de las obras que él hizo menciona el clima político de República Checa. Entonces es un escritor que era señalado como un escritor político, cosa que a él no le agradaba. Él más bien, sus obras eran más bien una vertiente filosófica, que por cierto hoy tenemos un especialista en filosofía, en lo que vamos a hablar un poco. Filosofía y letras, bueno. Entonces pues no le gustaba ser señalado como tal, ni tampoco como un disidente. Ya conforme vayamos como que ampliando la historia del libro podremos saber un poquito más al respecto, pero bueno, datos biográficos del autor. Pensaría uno que como siempre era como atacaba mucho como lo decía, al tema político de República Checa, que era el comunismo, uno pensaría que era totalmente anticomunista. Sin embargo, él perteneció al Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial, que vienen los soviéticos a salvarlos de los nazis, pues él se incorpora con los comunistas. Sin embargo, cuando él se da cuenta de lo radical del estalinismo, pues decide que no es como el camino que él quería seguir, empieza a hacer como algunas críticas, lo corren del partido. Esto es en 1970. Posteriormente lo vuelven a invitar, como le dicen, pues ven otra vez, participa con nosotros, y se vuelve a incorporar al partido. Formó parte del Partido Comunista, lo corrieron, regresa, y para esto, cuando lo corren la primera vez, pues él era estudiante. La segunda vez que lo corren, él ya era maestro de literatura en la universidad, y ya en esta ocasión pues le prohíben también publicar todas sus obras. Es entonces cuando él decide autoexiliarse a París. Y en París está por un tiempo, y estando ahí se da cuenta que le retiran su ciudadanía. Le quitan la ciudadanía de República Checa. ¿Por qué? Porque siguió siendo como un férreo crítico de este estalinismo o este comunismo, que entonces ya no estaba Stalin, pero seguía siendo algo muy radical. Y estando en Francia, pues es cuando él solicita la ciudadanía francesa. Y algo que me llamó mucho la atención es que tuvieron que pasar 30 años para que él pudiera recuperar su ciudadanía. Él nunca regresa a República Checa. Sus obras no son publicadas en República Checa. Este libro me parece que tardó 8 o 10 años en que pudiera ser publicado. Y bueno, algo súper importante que hay que destacar es que es un libro que fue escrito en los 80s, que habla de los 60s, y sin embargo sigue siendo un libro súper vigente. O sea, todos los temas que trata, lo que es el amor, la fidelidad, la infidelidad. Y bueno, pues ya entrando en materia, aquí nos habla de lo que es la dualidad de la ligereza y el peso, que es más o menos en lo que se enfoca. Y bueno, por último, hay una película de este libro. Sin embargo, el autor la considera como una traición estética, por lo tanto hace un testamento literario en donde él solicita o pide que ninguna de sus obras pueda ser llevada a la pantalla. Y era muy discreto, no le gustaba como compartir mucho su vida privada. Murió hace poco, de 94 años, murió en el 2023, 4 años después de que le regresaron su ciudadanía. Y también menciona que cuando escribió este libro, él seguía con el temor de esta persecución política que sufrieron pues la mayoría de los checos que fueron exiliados a otros países.
Y bueno, pues ya podemos entrar en tema del libro, más o menos son algunos datos relevantes e importantes. El último a mencionar es que también fue músico, su papá, fue un pianista en República Checa, entonces él desde muy pequeño estuvo muy involucrado en la música, estudió jazz antes de estudiar literatura, y las obras, o esta obra en particular, él las desarrolló como una partitura polifónica, no es una obra que tenga una línea, un seguimiento como tal, sino que lo hizo como en secciones, y los personajes tienen como ciertos movimientos que se les llaman que suben o que bajan por la ligereza y el peso, y esto era lo que lo hacía como si fuera una obra musical, que también me pareció sumamente bonito, padre, diferente, y por eso les comentaba que me encantó este autor. Qué bello que haya mezclado estas dos disciplinas, la música, la literatura, y que tengamos esto, la filosofía. Sí, ahí hablabas que él no se considera como un autor político, ¿no? Sino más bien como un novelista existencial. Pero bueno, aquí en la mesa pueden ver que tenemos varios libros de Milan Kundera, y hay temas que toca en todos, así sin falta. Uno de ellos es este, que es la identidad, y que es un tema muy recurrente en La insoportable levedad del ser. Es un tema que también está en La lentitud, y el otro que te dije que me faltaba era la ignorancia, la fiesta de la insignificancia, y hay otro, pero en todos, o sea, es como tratar de desmenuzar la identidad del ser humano, y todos traen muchos conceptos filosóficos, finalmente. Pues sí, porque abres el libro y lo primero que te topas es como a Nietzsche, y dices, caray. Sí, o sea, empieza con el mito del eterno retorno, que a ver, muy que es el que le sabe. A ver, sí, el mito del eterno retorno en general es uno de los núcleos de la filosofía nietzscheana, entonces como simplificando mucho, así como para una definición para andar por casa. Sería básicamente, Nietzsche se pregunta, ¿qué harías si de repente un demonio se apareciera y te dijera que el universo es tan vasto, tan infinito, que termina siendo cíclico, y que no importa la decisión que tomes, lo que hagas, eventualmente, debido a la amplitud del universo, se repetirá en un ciclo sin fin, y todo evento que vivas en tu vida lo estarás repitiendo infinitas veces, ¿no? Entonces, hay la posición vitalista que tiene Nietzsche de apropiación de la vida, de aceptación de la condición trágica de la condición humana, el saber que vamos a morir, pero aún así tal vez condenados a este ciclo absurdo sin fin. Te da dos opciones, ¿no? O tirarte al piso y rechinar los dientes y aceptar esta condena infernal, o, que es la apuesta nietzscheana, y creo que también es la apuesta que hace la novela, vivir tu vida de tal manera que sea una vida digna de vivirse infinitas veces en el tiempo, ¿no? Y constantemente esa idea está permeando toda la novela, ¿no? Porque justamente creo que la manera en la que la identidad se expresa siempre tiene que ver a partir de la decisión. Las decisiones que toman los personajes le van dando forma a su identidad, ¿no? Las consecuencias que tienen esas decisiones, los motivos por los cuales son la fricción que van generando pues la identidad de Tomás, la identidad de Teresa, la identidad de Sabina y la identidad del desabrido de Franz, pues, ¿no? Incluso, bueno, vamos para dar pie a lo siguiente, incluso es muy notorio cómo justamente Franz es el que menos decide, es el que es como más arrastrado por las decisiones, y por tanto también es el personaje como menos condimentado, ¿no? O sea, es el más edulcorado del cuarteto, justamente porque es el que menos decisiones toma, y por tanto pues menos ejerce su propia voluntad, ¿no? Y por tanto tiene menos identidad. Y bueno, también, o sea, como relacionándolo con lo que nos cuenta Gaby, que a Milan Kundera le toca esta época, que Guerra Fría, posguerra, pues pienso que es algo esperado, como cuestionarte acerca de qué estás haciendo en el mundo, ¿no? Que es básicamente como lo que les pasa a todos estos personajes. Y ahorita ya que mencionabas a los personajes del libro, no sé qué les parece si vamos como desmenuzando, vamos deshaciéndolos. Hay unos que nos caen bien, hay otros que no. Están Tomás, Teresa, que son como
todo gira alrededor de ellos. Está Franz, Sabina, el hijo de Tomás, Simón, ¿sí? ¿Y quién más? Y Karenin. Karenin que me rompió el corazón y me hizo llorar tanto. La esposa de Franz, que es la esposa de María Clau. Y ya, ¿no? Sí, son como los personajes principales. Siento que los que también tienen un poco más de fuerza en la historia son Tomás, Teresa y Sabina, ¿no? Sí. Son ellos tres los que van como que llevando la historia y ya los demás son como personajes secundarios, al menos así lo considero yo, complementarios. Pero sí, esto que mencionas de que algo que esté pasando en el mundo de repente se pueda entender en la historia de estos personajes, ya sea que decidan vivir con levedad o con pesadez su vida, o sea, es algo muy bello porque es como que llevar a alguna idea muy compleja, bueno, a mi percepción, a vidas, ¿no? A vidas humanas y decisiones. Y por qué tienen, no sé, por qué deciden hacerlo de una forma o por qué deciden hacerlo de otra, ¿no? O cuáles son las cosas que los rigen. Eso se me hace muy interesante. ¿Y qué creen? A mí lo que comentaba es que hay unos que nos caen mal y otros no. Honestamente, a mí ninguno me cae mal. O sea, siento que cada uno tenía sus motivos, sus razones y una forma de vida. Entonces, siento que a partir de ahí también es como tratar de ser como respetables de estas decisiones que cada uno tiene, ¿no? O sea, al final es tu responsabilidad cómo manejas tu vida y cómo la maneja otra persona, que fue un debate, digamos, en la sesión que tuvimos principalmente por Tomás, que también algo que es importante mencionar es que no hay como tal un personaje principal como o un protagonista como tal, o sea, al final no se maneja por capítulos, se maneja por secciones y en cada sección cada personaje es el propio protagonista, o sea, también eso es algo que lo hace distinto. Pero bueno, solo eso quería comentar, en mi opinión, para mí no hubo buenos y malos. Yo no podría ser amiga de Teresa. Mi Teresa me desesperó mucho a mis 20 años, me desesperó mucho ahora, o sea, no, ya es esa amiga, date cuenta que ya estoy cansada de decirle que se dé cuenta, entonces, no es mi tipo de persona. Tomás me cae bien, no es el tipo de pareja que quieres para absolutamente nadie, pero lo puedo observar, me puede divertir, conozco varios Tomases, Abundan. Sí, tengo amigos que son Tomás y los quiero, o sea, ya ese problema cómo llevan su vida amorosa y sexual. Franz también, se me hace como buena onda, o sea, precisamente es eso, es esa persona que no le cae ni bien ni mal a nadie, como que se deja llevar. Sí, y Sabina, yo creo que Sabina sería mi personaje favorito. Sí. O sea, me encanta la libertad de Sabina, su fuerza, sus decisiones. Yo soy team Sabina 100%. Pero Teresa no es mi amiga. Bye. Digo, tampoco tienes que ser amistad con ninguno de los personajes, solo es como la forma de vida que llevan. Sí. Pero sí, justo también comentábamos sobre Sabina, o sea, a qué época hace referencia el libro y qué forma de vida llevaba ella, que lo ves de manera actual y te parece algo hasta normal, ¿no? Sí. Pero para ese entonces sí era algo totalmente fuera de una posibilidad siquiera. Sí, probablemente nuestros padres tendrán otra opinión de Sabina. Sí, porque, bueno, comentabas que el libro se publica en los años 80, ¿no? La percepción que las personas tuvieron en su momento de Sabina quizá no es igual a la que tenemos ahora, que la vemos como una mujer. Hasta cierto punto como que admiramos esa posición de mujer que toma sus decisiones, que es libre y que es fiel a lo que ella cree, ¿no? A sus creencias. Quizá en los 80s no fue así, ¿no? De que mira, esta mujer rebelde, es una libertina, es una rebelde, quizá no fue bien vista, pero no sé, deberíamos ir al pasado y escuchar a las mujeres. Bueno, pero tú lo leíste en el pasado. En los 80s no, porque no había nacido. Bueno, pero o sea, claro, lo leíste sí. En tus 20s, o sea, a mí en mis 20s Sabina se me hacía fuerte, ¿sabes? Y no ha cambiado mi opinión de ella. Y además que hay que considerar que fue en los 80 en Europa, no en España, no en México, y definitivamente no en Estados Unidos, que también son bastante conservadores. Sí. O sea, también está, a ver, eso no quita la potencia que tiene Sabina como personaje, pero justamente pensando en otras cosas, o sea, a mí en el caso de hecho, tanto Teresa, Sabina y Tomás me causan simpatía, y con Franz lo que me pasa es que pues, es un suizo desabrido, pues, ¿no? ¿Sería tu amigo? Pues... ¿Cuál de ellos no sería tu amigo? A ver, podría llevarme con Franz, sí podría llevarme con Franz, pero no es así como...
no es una persona que diga, ay, qué ganas tengo de ver a Franz, ¿no? Es como, no, pues es el neutral, pues es eso, pues es el neutral, que seguro tiene una muy buena responsabilidad financiera y bancaria. Sí, seguro es para todo. Sí, pero justamente no, es esa cosa que tiene, ¿no? O sea, volviendo a Nietzsche un poco, o sea, para Nietzsche hay dos tipos de grandes como pensamientos en Occidente, que le dan forma a Occidente, que es el apolíneo y el dionisíaco. Apolíneo refiriéndose pues al dios Apolo, dios del orden, del sol, de la medicina, y sobre todo de la disciplina, pues, ¿no? De la entrega disciplinada a la creación del arte disciplinadamente, ¿no? Así como me entrego a esto de forma obsesiva y no veo en otra cosa, ¿no? Y el dionisíaco es este rapto, casi demencial de locura, ¿no? Ya que pues Dionisio es justamente pues el dios de la embriaguez y de la creatividad de locura que trae con él, ¿no? Entonces, claramente, Franz es un personaje totalmente apolíneo, un personaje disciplinado, bien ordenado, que incluso cuando se le ocurre ahí ligeramente salirse del borde, lo termina dejando a su esposa y su amante al mismo tiempo. Y luego se muere. Y luego se muere, por idiota además, por idiota gentrificador. Y en el caso de Tomás, claramente es bastante más dionisíaco, pues, ¿no? Es así como más arrebatado por sus propias pasiones. Pero este asunto es así como, la neta, no creo que conozcan a Tomás, y si conocen dos o uno, o sea, porque justamente lo que define a Tomás no es el hecho de ser infiel, es la posición filosófica respecto a su erotismo, ¿no? O sea, y esa infidelidad es consecuencia de esa posición filosófica, no al revés. Sí, o sea, por creer las cosas que cree, es infiel, no es infiel y por tanto cree eso, pues, ¿no? Entonces, justamente, la cosa que hace, creo que tan encantador a Tomás es que es un sujeto consecuente. Está dispuesto a vivir las consecuencias de las acciones que está tomando, entendiendo justamente esta gran línea de la novela de no hay opciones, como la vida solo se vive una vez, no hay acciones correctas o incorrectas, solo hay decisiones, ¿no? Y ya uno vive las consecuencias de las mismas. Volviendo un poco a Franz, yo siento que puede que lo que te irrita un poco de Franz es que es como una roca que lleva el río y no se aferra a nada y va por la vida con el agua, fluyendo, o sea, realmente la vida le pasa. Ajá, exactamente, la vida le pasa y no hay ese factor pasional o de querer la vida de una forma dionisíaca. Hay una frase en el libro donde él menciona que, bueno, el autor menciona que Sabina llegó a la vida de Franz como la escoba de Hércules, barriendo todo aquello que a él no le gustaba, o sea, obvio perdió a su esposa, perdió a su familia y en cierta forma le dio libertad, pero sin él decidirlo, o sea, fue el hecho de que Sabina apareciera en su vida, ¿no? No fue una decisión también que él haya tomado. Sucedió. Y bueno, regresando a Tomás, ya regresaste a Franz, regresando a Tomás, a lo mejor uno como van describiéndole con este sufrir de Teresa y tal, uno pensaría como que es narcisista, ¿no? O sea, que solamente piensa en él, pero no, yo siento que es individualista, no es como tal narcisista, sino que piensa cuáles, o sea, son las decisiones que él va a tomar y de qué forma la van a afectar y la sostiene, o sea, similar a Sabina, pues como sí considera a las demás personas, porque si no hubiese sido el caso, pues se hubiese alejado de Teresa o no se hubiera regresado cuando se van a Suiza, pero sí creo como no tanto un tema narcisista, sino individualista y muy respetable, porque bueno, también menciona a Parménides y menciona la dualidad como de lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, y creo que no todo es como tan extremista, no todo es blanco, no todo es negro, o sea, también puede ser un tema gris, pero es como la percepción que se tiene. Algo que también se me hizo muy padre del libro es como de qué forma te hace hacer como una introspección de esta dualidad nuevamente de la levedad y el peso. O sea, ¿tú cómo te consideras? ¿Un Tomás, un Franz, un intermedio, un Sabina, una Teresa? Entonces también eso es algo como muy interesante que te deja mucho que analizar, creo yo, la forma en que percibes a los personajes, o cómo a lo mejor decías tú, ¿serías tu amigo o no serías tu amigo? Pues probablemente, como decías, en la cantina, o a lo mejor sería mi amigo para un club de lectura, pero no para la cantina, ¿no? Entonces a lo mejor sí es como no tan blanco o negro, sino un punto intermedio. Y algo muy bonito es que justo lo que decías, que agarra como cierto personaje y cada uno tiene su capítulo, ¿no? Cada uno tiene su voz, pero también el autor te está diciendo como son los personajes de una novela, ¿no? No es algo que está pasando en el mundo, ni es una historia que recuerdas, nada. O sea, él
Él actúa como este ser omnipresente que sabe lo que están pensando, sabe lo que está pasando en todas partes y te describe la niñez de los personajes, la relación con sus padres, la relación de sus padres con sus parejas, con la religión, con tantas cosas que finalmente son lo que le va a ir dando estructura a cada uno de ellos. Y a mí eso me parece, o sea, me pareció a mis 20 y me parece ahora como súper importante, porque fue el libro que me ayudó como a entender este tipo de personalidades tan distintas, tan polares, ¿no? O sea, el saber que detrás de cómo actúa Gaby, Vianney, Moy, Astrid, o sea, hay un background importantísimo, no nada más de tu niñez, sino todo lo que ocurrió antes de eso. Creo que eso es algo muy bello del libro, justo así como lo describiste así perfecto, porque no sé si vale la comparación, pero la primera vez que yo lo leí también a mis 20 lo sentí como es una película de Alejandro González Iñárritu, ¿no? Que es como una fotografía de la humanidad y con la complejidad de cada personaje, y tú solo estás viendo como desde arriba todo lo que sucede, ¿no? Y cómo las historias concluyen en la muerte, ¿no? Ya sea si regresamos y repetimos esta historia hasta el infinito, pero, o sea, es esta existencia lineal de las personas, pero nos va contando el por qué, ¿no? O sea, por qué Tomás es la persona que es, o por qué Teresa actúa, o sea, cuál es el pasado de estas personas, cómo es la niñez, o sea, de Teresa, por ejemplo, la relación que tiene con su cuerpo, aprendemos que tuvo una mamá, pues hasta cierto punto, pues que la marcó. La marcó. Dicen en psicología una madre, ¿cómo es? Se me fue horrible. A ver si... Pues hasta cierto punto también narcisista, ¿no? O sea, una madre... Castrante. Una madre castrante. Sí, esa es la palabra, Sí. Una madre castrante que la hizo aborrecer su cuerpo, o no aborrecerlo, porque más bien como que la hizo separarse de ella misma y de su cuerpo y de su identidad, ¿no? Entonces, estas son las influencias que tenemos a temprana edad que hacen que nuestras decisiones a futuro sean las decisiones que son, ¿no? Entonces no podemos juzgar a los personajes porque, o sea, es bello verlos así con todo lo que ellos son, ¿no? O sea, desde el principio hasta, no sé, hasta el final de su historia. Sí, y puede no caerme bien Teresa, pero ahora la entiendo, ¿no? O sea, ya caí en lo mismo que Tomás, puedo sentir compasión Exacto. por Teresa, Exacto. que ese es otro tema, Sí. ¿no? O sea, ella al final sentía que Tomás no la amaba, sino que solo sentía compasión por ella. Y Tomás también, o sea, siempre hace como este recuerdo de cuando llega Teresa a su departamento, porque es como que se conocen, tienen una noche de pasión, él se va y de repente ella llega a la ciudad con todo y maletas. Sí. Y él siendo así como la persona más libre, sin ataduras, 100% desapegado, 100% en la levedad, y esta chica llega con maletas. Con su vida. ¿Qué hago? Y luego, o sea, todavía se enferma. O Sí, sea, la tiene que cuidar, sí. si hubiera llegado con las maletas, pero igual y dice bueno, muchas gracias, estuvo muy bonito, adiós. Pero no, se enferma, entonces ni modo, la tiene que cuidar, no hay de otra. Sí. Y el hecho de que haya, o sea, que Teresa era, o sea, yo me la imagino así como la cuenta del libro, tenía su libro, ¿no? Su libro era como su boleto de rescátenme, aquí estoy, existo, y por favor alguien que me vea, y miren, o sea, ¿no? Entonces, esa escena donde ella está bueno, trabaja como no sé si sí, como camarero, es un restaurante, ¿no? Entonces Sí. ella tiene su libro y como que su libro es eso, es ese transporte que la va a llevar a que alguien la rescate, y ese rescatador es Tomás, ¿no? O sea, ella quiere salir de su realidad, quiere escapar, entonces pues ya, o sea, llega con todo y maletas de que ya encontré quién me va a rescatar de esta vida Y de la solo que soy porque miserable. tenía el mismo libro. Exacto, o sea, ese Bueno, libro era su boleto, porque era de como que- su libro favorito. Sí, era como el era lo código de las que- casualidades. Pero también, Casualidades, eso se me hace muy romántico cuando hablo de las casualidades, ¿no? Sí, me da kitsch. pero creo que justamente el enfoque que tiene la novela es que justamente esa casualidad trascendental, como mencionamos en algún momento, pues es igual de válida que cualquier otra, ¿no? O sea, que finalmente el amor tiene esta condición tan... bueno, a ver, dos cosas. Uno, rompiendo una lanza por Teresa, no olvidemos que es una gran artista y una activista política muy involucrada, pues, ¿no? O sea, toda la historia del valor que tiene de ir a fotografiar a los
soldados soviéticos que ocupan República Checa, que están en Praga y todo eso, o sea, realmente la morra nunca deja de hacerlo, pues, ¿no? O sea, y justamente hay cosas en las que cree, hay una serie de compromisos artísticos, como cuando renuncia, bueno, cuando más bien no acepta el trabajo porque la quieren mandar a tomar fotos de cactus, cuando ella básicamente hace el testigo visual de la ocupación soviética. Me parece ya admirable por sí mismo, pues, ¿no? O sea, ya para empezar a hacer... ¿Cómo? Y deja Ajá. por eso. Ya nada más por eso tiene bastante más agencia y voluntad que Franz, el desabrido suizo. Pero esa Teresa ya es de otro tiempo, ¿no? O sea, esa Teresa ya es la Teresa del... Pero la Teresa anterior en potencia, o sea, esa Teresa futura en potencia está en esa Teresa anterior, pues, ¿no? O sea, que justamente es como esa fortaleza, esa creatividad, ese compromiso ya estaban, pues, no fueron introducidos en ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que, sí, ciertamente creo que la forma que tiene de amar Teresa nos resulta un poco repelente porque, pues, es directamente patética, o sea, o al menos en algunos momentos podría parecerlo, pero, ya que es la segunda cosa, yo creo que esta novela, cuando decía un amigo, ¿no? Que es Demian para degenerados, ¿no? O sea, es esta gran novela que si te cae en la adolescencia te cambia la vida, y creo que es porque para muchos, yo creo que es te vuelves degenerado. Sí, porque... Hoy y si leí las dos en la adolescencia. Más bien despierta ese degenerado en potencia que ya estaba en ti. Ya estaba en ti, ya. Y que justamente es de las primeras veces que te tocas con una teorización del amor. O sea, que te topa esta idea de pensar el amor más allá de la emoción. O sea, porque si te lo encuentras entre los 10 y muchos y los 20 y pocos, pues viene saliendo prácticamente de la adolescencia, ¿no? Donde el amor es esta cosa tan importante y tan arrebatadora y tan emocional y absolutamente hormonal. Y te cae un libro que piensa el amor y está constantemente pensando en él, en sus matices, en justamente cómo es inmensamente complejo y cómo, otra vez, ¿no? O sea, ninguno de los personajes... hay un fenómeno que se llama el fenómeno Soder, que es el desasosiego que te causa darte cuenta de que las otras personas tienen una vida igual de compleja que tú, ¿no? O sea, que justamente cuando vas manejando la otra persona... No eres el único llorando. Ajá, sí. Entonces, lo que hace la novela al desarrollar como tan profundamente a cada personaje es causarte ese sentimiento de Soder, de todo lo que les pasa, todos los matices, todas las contradicciones que viven en ellos permanentemente, porque tanto como se mencionó en la sesión del libro, esta Teresa es profundamente migajera, pero es una persona increíblemente valiente. O sea, es las dos cosas al mismo tiempo en esa realidad. Y sí, Tomás es profundamente individualista, un individualista nietzscheano, pero al mismo tiempo es así como, no era su problema que esta camarera, lectora checa, llegara a su casa con su maleta y en vez de mandarle al demonio, en vez de decirte, no, esto es como, vamos, se quedó con ella y no se vuelven a separar prácticamente en ningún momento de la verdad. Y no era su responsabilidad, sin embargo, ni la conocía. Y, o sea, siempre hace referencia a que era un niño que recibió en Moisés, cuando lo ponen en el río Nilo, y es por eso que él sentía esa compasión de la que hablaba Astrid. Pero al final Teresa, o sea, bien lo dice en el libro, hubiese sido Tomás, hubiese sido un colega tuyo, de Tomás, o sea, él la hubiera rescatado. Ella era lo que buscaba. Sin conocer a Tomás, ella sabía que iba a llegar un Tomás. Solamente que ella buscó esas claves o esas casualidades justamente en Tomás para poder salir de ahí. Pero bien pudo ser el jefe que no pudo ir y que Tomás fue en lugar de él, que fue la primera casualidad que dio este encuentro, exacto. Pero sí, Teresa, cuando habla, el único momento en que Tomás se pone celoso de Teresa, que es cuando van a una reunión y que baila con un colega, ella es lo que le dice, o sea, pudiste ser tú o pudo ser cualquiera, pero él tomó esa responsabilidad, Tomás. Y ese peso, ¿no? Porque Teresa representa el peso de Tomás, porque Tomás es una persona que igual tiene a su hijo que ya no está con él, o una mujer que ya no está con él, o sea, él en cierta forma es más parecido a Sabina en esta levedad, o sea, vive su vida con levedad y no quiere como ataduras o no quiere como algo que lo prive de vivir la vida como él quiere, ¿no? Entonces, Teresa llega haciendo este peso. Pero así como nos pasó en la sesión de que tuvimos como queríamos ver a Teresa y decirle, no, amiga, date cuenta, o estás haciendo todo mal, quizás también fue lo que sintió Tomás en algún momento, ¿no? De que, mira, esta persona necesita de mi ayuda y entonces
Y a lo mejor también fue una forma de como que Perdón expiar por sus la culpas, interrupción, ¿no? También. pero también, si a mí un amigo me dice, oye, esta morra que conocí de vacaciones llegó a mi casa con una maleta y digo, amigo, date cuenta, huye de ahí, ponle una orden de restricción. O sea, haciendo también mención Mándala al de hospital. la regla que él tenía, ¿no? O sea, que La tomaste regla de mal, 3. Exacto, que no podía ver a una mujer más de 3 veces, no la podía ver más de una vez en un promedio de 3 meses y no podía dormir con ellas, además, porque para él era como muy bien delimitado, o sea, duermo con, bueno, más bien, tengo relaciones, tengo sexo contigo, pero no puedo dormir contigo. Porque Hasta menciona que tiene un departamento súper chiquito para que fuera como el mensaje de no te puedes quedar, o sea, es un espacio pequeño, siendo que él era un médico que podía... Pero es que justo ahí era algo muy importante, o sea, Tomás hace la diferencia, que una cosa es el sexo y otra cosa es la intimidad, entonces el dormir ya es un tipo de intimidad mayor, ¿no? O sea, para él sexo podía ahora sí que con cualquiera, luego decía que no se acordaba ni de las caras, bueno, no, al contrario, recordaba las caras, pero no recordaba el acto. ¿Se acuerdan al final que llega una chica y le describe como, sí, estuvimos en el departamento y la alfombra y estaba lloviendo y no sé qué, y él decía como, o sea, recuerdo que estuve contigo, recuerdo esa percepción romántica, ¿no? Pero no tengo esta construcción del evento, o sea, como que no era algo relevante. En cambio, el dormir con alguien, que eso es algo como fundamental, cuando él decide, voy a dormir con Teresa, o sea, ahí cae el peso. Y les quería leer aquí este pedacito que justo habla sobre ello. Cuando llega Teresa, dice, no hay nada más pesado que la compasión, ni siquiera el propio dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien, por alguien, para alguien, multiplicado por la imaginación, prolongado en 1000 ecos. O sea, después de que Tomás decide ser 100% ligero, esta es como la primera emoción que él identifica como pesadez y se queda. Entonces no es tan liviano como creemos, porque se queda. Y hablemos de un factor importante que son los sueños de Teresa, que no son cualquier sueño. Como los describe el libro, hay de verdad sueños que son pues una pesadilla, muy reveladores y están llenos de simbolismo, ¿no? Entonces cuando ella relata los sueños a Tomás, en Tomás mueve algo, sí, exacto, en Tomás, o sea, por ejemplo, esta piscina rodeada de mujeres y él está en el centro y les está disparando, o sea, cosas así tan fuertes, o sea, para él había algo ahí también que le generaba querer hacer las cosas diferente con Teresa, que no fuera una más de las mujeres que no podía ver más de 3 ocasiones, ¿no? Entonces había algo ahí también que le... Pero ¿por qué no podía? Yo pienso que, bueno, esa es mi opinión, yo siento que, así como Sabina en algún punto también nos cuenta que veía a través de una ventana y sentía como le podía vivir en tanta levedad y de repente como que añoraba tener como eso, ¿no? Que le diera peso a su vida. Siento que a Tomás le pasó esto con Teresa, que en algún momento Teresa sí fue algo que él quería, pero quizá no lo aceptaba, o sea, o quien estaba tan escondido en lo más profundo de su ser que él no aceptaba que él realmente quería que llegara algo a su vida que le diera como ese peso. Esa es mi percepción, no sé. Y fue a través de la culpa y de la manipulación, porque Teresa usó la manipulación, o sea, desde un principio decirle, mira, esto es lo que sueño y me siento así porque tú estás con otras mujeres, o sea, también Teresa usó esa arma de manipulación para... Pero cuenta como manipulación si no lo haces conscientemente, porque no creo que Teresa, o sea, no me parece maquiavélica, pues, no creo que lo estuviera haciendo como con la intención de manipular, o sea, yo creo que en el fondo deseaba ser la única y justamente tener su familia tradicional panista o su versión checa de eso. Pero realmente, o sea, Teresa no me parece maquiavélica, pues no me parece manipuladora, o sea, no digo que no esté mal, porque alguien no manipulador puede manipular, pues no, aunque sea inconscientemente. Y además también la otra cosa es que, al final de cuentas, la pregunta que creo que se hace Teresa y que uno va haciendo, bueno, sí es más bien Tomás que se va haciendo, es así como, morra, ¿qué más quieres? O sea, renuncié a mi patria, renuncié a mi carrera, renuncié absolutamente a todo. Solo hay una cosa a la que no renuncié, solo una cosa, y que no me parece realmente importante. ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué otra cosa quieres? O sea, porque finalmente, otra vez, dándole potencia a Teresa, o sea, que Teresa tiene agencia, que es una, o sea, no infantilizándola, pues, ¿no? O sea, hay una serie de decisiones que toma y efectos que tiene en Tomás, y Tomás termina renunciando absolutamente a todo por Teresa, y es así como, ¿en serio? No sé. Yo creo que la ama, pues, no, o sea, ligeramente. Sí, es que era lo que decíamos, como, o sea, quizás Teresa sentía que no la amaba como
ella quería que Ella la es amaran. la expectativa Exacto. que te Ajá. formas de una persona. Porque en sí, o sea, en la cabeza de Tomás, pues incluso le costaba tener relaciones ya con otras mujeres, no tanto, pero él dice que le costaba, o sea, no era como que le imposibilitara, Pero tenía él que dice- embriagarse. sí, pobrecito. Pero, o sea, y lo que decíamos, ¿no? Dividiendo esto como la intimidad y la sexualidad, o sea, él en su corazoncito quizás sí le era fiel a Teresa, ¿no? Realmente era la única importante para él. Sí, Y no o sea, sexualmente, pero él no le daba ese peso al acto sexual. nadie más tenía acceso a él de esa forma, o sea, como Teresa. Ujú. Y lo que se me hace muy loco de la historia es que a pesar de que sí, o sea, esa fue una prueba de amor, de que él renunció a todo, a lo mejor Teresa no era su idea del amor, no lo veía así, pero aún así cuando ella estaba trabajando de limpiavidrios, ¿no? O algo así, le llovían, o sea, las mujeres lo buscaban. Entonces era como bien mal, o sea, yo digo, ¿cómo era Tomás? Que todas las mujeres, o sea, le llegaban. O sea, literal no tenía que hacer nada más que ir a trabajar y le llamaban, ¿te puedes venir a esta casa a limpiar? Entonces, pobre Teresa, o sea, no tenía oportunidad de que ese hombre le fuera fiel en ningún momento tampoco. Porque justamente esta es una de las... El pueblo, ahí sí. Ah, sí, al final. Que la pregunta es esta que me parece interesante ahorita que lo estaban mencionando, es como, Tomás renuncia a todo menos una cosa. Teresa no renuncia a nada, salvo a una cosa. O sea, que es justamente esta conjunción, esta colisión de las formas de la relación, porque es muy claro que la vida de Teresa mejora constantemente mientras está con Tomás. O sea, se descubre más creativamente, tiene trabajo, se aleja de esta familia que odia, conoce varias ciudades del mundo. O sea, la vida de Teresa es bastante mejor con Tomás que sin él. Pero entonces estamos diciendo que el amor es directamente proporcional a la renuncia. No, yo creo que más bien, y es lo que discutíamos el día de la sesión, esta frase de Lacan que dice que la relación sexual es imposible, que el amor es imposible, porque son dos personas, es alguien que está dando algo que no tiene a alguien que no lo quiere. Lo que Tomás obtiene de Teresa realmente no lo quiere, pues, ¿no? O sea, es como él quisiera la ligereza con cierta... No creo que tenga que ver con la cantidad de renuncia o que pueda ser cuantificable. Más bien tiene que ver con el hecho de no importa que des, no importa que cedas, no importa que partes de ti renuncies, no importa que... no va a ser suficiente. Y aún así, en esa insuficiencia puede florecer el amor. O sea, el amor significativo, profundo, trascendental, filosófico, puede existir incluso cuando tu demanda no está cumplida. Muy de acuerdo. Ese es un tema, sí, ese es un tema que también se tomó también comentaste eso en la sesión y fue algo que a mí me dejó pensando que yo no lo había percibido en el libro, o sea, yo no lo noté hasta que se habló en la sesión y sí me dejó con muchas preguntas. Como dije, ¿por qué esto aplica? Pues sí, a cualquiera puede sentirlo, ¿no? Algo así. Sí, es que volvamos a lo mismo, o sea, es la expectativa que tú tienes de qué es lo que te van a dar. No ¿Y solamente- qué es lo que aprendiste que era amor, no? O sea, porque como vimos en el libro, todo es, ¿cómo se llamaban tus padres? O sea, con Sabina eran los padres súper religiosos, conservadores, y ella decide romper con eso y decide ser libre, ser artista, irse del país. Que su forma, o sea, la forma que tenía Sabina era la traición, o sea, era traicionar. Sí. Digamos con lo que pudiera llegarse a encariñar, si se pudiera llamar así, pero cómo empieza con la traición a su familia, cómo empieza con la traición a la escuela de artes en la que estaba, o sea, esa rebelión que ella Como tuvo ese de manera rompimiento, ¿verdad? constante, Sí. exactamente. Pero esa traición representaba el ser fiel a ella A ella misma. misma, ¿sí? Y justo cuando Franz le dice, ya dejé a mi esposa, le dice, bye, porque ya no es Ya no más fue esa traición, atractivo. ya no fue atractivo, ya no era parte de su catálogo, de lo que ella venía viviendo toda su vida, entonces ya no era algo de lo que Sí. quería ser parte. Y ahí se va. A mí me suena un poco, no sé, esto que O sea, antes de que continúes, la escena esta donde Claudia está atacando a Sabina y Franz sale a la defensa. Lo que he estado repensándolo al respecto es, a Sabina no le importaba. A Sabina no le importaba absolutamente la opinión de la esposa de Franz, y al único que le importaba era Franz. Y sale a defender, sale a darle algo que no tenía, así como valor y arrojo y voluntad. Franz no lo tenía, alguien que no lo quería. Y esta Sabina es como, no me quieres tu arrojo, no te quiero por eso.
A mí, bueno, justo esto, se me viene así a la mente como esta imagen donde todos vamos por la vida caminando con una proyección aquí, ¿no? Como un proyector incluido y aquí tenemos la pantalla, ¿no? Entonces vamos esperando esto que tenemos aquí enfrente porque es lo que nuestra historia o nuestra identidad nos va contando siempre. Y si topas a otra persona de frente, también trae su propio proyector. Entonces, ¿en qué momento eso desaparece para que se puedan ver así, sin nada? O sea, sin ese proyector, ¿no? O sea, y entender qué es lo que el otro ofrece, o sea, cuál es su forma de amar. O sea, está muy difícil, ¿no? Porque venimos de un pasado, o sea, venimos de una formación, entonces está muy difícil no cargar con eso. Y es que, perdón, ahí es como la contraparte de Tomás y la contraparte de Franz. Franz como buscaba como esa característica única en la mujer que al final representaba un poco a su mamá. Muchísimo a su mamá. Mucho a su mamá, pues que es por esto que no deja, o sea, como que idealizaba a la mujer, la inmaculaba, exactamente. Y caso contrario a Tomás, él como que buscaba esta cosa única o esta cualidad en cada una de las mujeres, o sea, como que su intención era investigarlas a cada una para ver qué es lo que me ofrece, ¿no? De manera particular cada uno, o sea, son personajes como tan opuestos, hubiera sido interesante que se conocieran, ¿no? En el tizón, ¿no? No sé, pero sí, o sea, esta contraparte del uno y el otro, el inmaculizar, y el que hablábamos también en la sesión, ahora, referente a Tomás y referente a Sabina, que Sabina era una mujer artística y de esta manera artística también percibía el sexo, la sexualidad. Y en el caso de Tomás, que era un cirujano, un médico, cómo veía los cuerpos como algo interesante que justamente hay que explorar, exactamente. O sea, sí, como que los personajes sí tienen estas contrapartes. Ahorita que decías esto de la proyección, de en qué momento, yo creo en general que nunca, ¿no? Todo el tiempo estamos mandando, de hecho, persona en griego lo que significa es máscara, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos mostrándole la máscara a los demás. Y esos momentos de desnudez donde es la intimidad y ocurren pocas veces y con muy pocas personas. Por eso finalmente Tomás y Teresa nos terminan de separarse porque ellos son las personas que se pueden ver sin las máscaras, ¿no? Que más allá de la máscara de la persona pueden ver el lodo de lo humano, ¿no? Y también por eso tiene una relación mucho más interesante Tomás con Sabina que el mismo Franz con Sabina. Cuando hablan del bombín que se pone, que a Tomás le parecía mega erótico y tenía todo este performance sexual que se ejecutaba como una obra de arte que armaban entre ambos, para Franz, como suizo desabrido, ajá, no le importó, no, eso sí como le sacó de onda, ¿no? Fue relevante. O hasta tonto, ¿no? Sí. Y es más notorio que Tomás tiene más intimidad con Sabina, que se puede quitar las máscaras y verse, como diría Joaquín Sabina, y quitarse el antifaz, que con Franz. Porque lo que tiene Franz es que es pura máscara todo el tiempo, porque es un pequeño burgués suizo, ¿no? Incluso Teresa también tiene un momento en el libro donde ella relata cuando está con otra persona que conoce cuando trabaja en un bar, el ingeniero, y ella habla ahí de un descubrimiento que también ella hace con su propio cuerpo cuando le gusta verse a ella misma, o sea, y ve una mancha cerca de su vientre o algo así. Entonces siento que hasta ese momento Sabrina, ¿quién es ese personaje? Otro que nos inventamos. Teresa no había descubierto su cuerpo, o sea, no encontré yo en ningún momento que con Tomás le hubiera pasado algo así, que tuviera como ese encuentro con ella. No, y con Tomás, o sea, repetía lo que la mamá le decía. O sea, la mamá le decía que no había como alguna particularidad en un cuerpo, sino que todos los cuerpos eran exactamente iguales. Entonces no era relevante si eras alta, si eras bajita, si eras delgada, obesa, o sea, no importa, todos los cuerpos son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, para Tomás, pues resulta igual, o sea, reafirmaba lo que le enseñó la madre. Y con el ingeniero se descubre por primera vez que tiene un cuerpo. Exacto, y es ese descubrimiento, pero, o sea, pasa hasta ese momento. Y sí, justo Tomás era como una extensión de su mamá. O sea, lo que estás diciendo, o sea, era su mamá diciéndole, mira, tu cuerpo es como cualquiera, porque este hombre puede estar con muchos otros cuerpos, igual que el tuyo. O sea, ni siquiera se podía bañar con la puerta cerrada cuando vivía con su familia, ¿no? O sea, su mamá no permitía que se bañara porque decía, ay, ¿qué tiene de especial tu cuerpo que no lo podamos ver? Entonces ella, o sea, le creó
pues separación, ¿no? Con su intimidad, con su cuerpo, con su persona. Entonces, muchos años después se encuentra. Que justo es lo que menciona, ¿no? Ella lo que buscaba era su alma en el libro. O sea, menciona que ella al verse en el espejo no era, porque decía que pasaba muchas horas viéndose en el espejo y no era como un tema de erotismo, sino que más bien ella buscaba el alma. Y también ahí menciona que los únicos que quizá pudieron llegar a mencionar este término alma eran el desabrido de Francia y Teresa. O sea, para Sabina y para Tomás no era, o sea, un término en su vocabulario, pues. Sí, de buscar del alma, ¿verdad? Y ahorita que mencionabas a la mamá, o sea, una de las cosas que cuando vuelves a leer la novela ya de grande, cuando ya fuiste bastante a terapia también. No tan grande, no tan grande. Bueno, o sea, bastante más adulto que cuando tenías 20 y ya con varias sesiones de terapia atrás te das cuenta de, oigan, todos vayan y chéquense, ¿no? O sea, vayan a terapia, definitivamente tienen un pedo con sus jefes y definitivamente les arruinaron la vida. Porque pensando específicamente en Teresa, creo que Teresa, ahorita es para hablar ahorita que hablábamos, su mamá, articulado desde Tomás, le está diciendo una de las peores cosas que te puede decir, bueno, más bien, ella interpreta que lo que está diciendo Tomás, como se lo decía su mamá, es una de las cosas, de las peores cosas que te puede decir alguien que amas y quieres ser amado por esa persona. No, eres suficiente. Sí, si eres insuficiente y no te voy a elegir, ¿no? O no te voy a elegir como quieras que te elegí. Entonces, esa huella de dolor, esa herida, como la llamaría Charlie Kaufman, hace justamente que Teresa toma decisiones a partir de esa herida específica, como en el caso de Sabina, la herida que tiene ella de la represión conservadora de sus padres, la convierte en tomar estas decisiones, pues, porque sí, ciertamente, traicionar constantemente, ser como ingobernable y adicta a desobedecer de Sabina, sí nos suena empoderante y me parece muy literaria y bellamente escrito, pero estoy seguro que echándole una mirada a alguien que se comportara así en el mundo real, es así como... No has creado ninguna relación profunda en tu vida, también, pues, ¿no? O sea, también tendría esa Y el libro sí lo dice, o sea, sí nos dice que al final vemos a una Sabina que sí lo está sufriendo, que sí está sufriendo esa levedad, ¿no? O sea, que al final, bueno, pues no... sufre el precio de la levedad, el precio de sus decisiones, no tanto de la levedad, sino de sus decisiones, que es la soledad. Pero sí le hace cuestionarse, como que si el camino que tomó fue el correcto, o si le hace añorar algo que no existió en su vida, como esa ventana que vemos a la familia... O sea, está llorando algo que ella no vivió. Pero yo creo que, o sea, al tomar una decisión en la vida, sea cual sea, te vas a preguntar qué hubiera pasado si tomaba esta otra. Y creo que va otra vez ligado con lo del eterno retorno. Sí. Porque no hay borradores, es esta y ya. Sí, es que yo creo que es como un equilibrio que es planteado por el universo. O sea, no puedes estar permanentemente en una levedad como buscaba hacerlo Sabina, o sea, hay algún momento de peso, ni viceversa, o sea, no puedes estar permanentemente en el peso. Por ejemplo, lo que mencionabas de Sabina cuando tiene el encuentro con el ingeniero y se descubre, o sea, como que ahí se revela cierto punto de levedad en ese personaje. Sin embargo, de manera inmediata, cuando ella se da cuenta que pudo ser la policía secreta, que le están involucrando en tal, o sea, de inmediato otra vez o sea, sí, pues es como un oleaje, ¿no? Es como un oleaje que, o sea, si lo aplicamos a nuestras vidas como simples mortales que no somos de ahí de cuando Sabina abandona a Franz, dice, había abandonado a un hombre porque quería abandonarlo. ¿Le persiguió él? ¿Se vengó? No. Su drama no era el drama del peso, sino el de la levedad. Lo que había caído sobre Sabina no era una carga, sino la insoportable levedad del ser. Que pues es lo que luego da título al libro, ¿no? O sea que finalmente sí, también esta decisión de ser ligero te cae. Sí. No exactamente es insoportable. ¿Y cómo nos influyó, y pienso lo influyente que es la novela? Porque ahorita que mencionabas esto de los hijos que no tuvieron, la casa que no estuvo, el perro que no ladró, es lo que Javier Marías llama la negra espalda del tiempo, las decisiones que no tomamos, ¿no? Todo eso, y claramente es una idea kunderiana, pues, ¿no? O sea, como Marías claramente se influye de
de Kundera, no sé qué tan directamente para crearlo o no, y lo que hablábamos también el día de la sesión, que creo que una obra que es bastante kunderiana y que la gente no lo considera, que es 500 días con Sommer, ¿no? O sea, que como... Volver a ver. Como es una obra que claramente está hablando de personas que están intentando dar algo que no tienen a alguien que no lo quieren, cómo están enfrentando el amor, las decisiones de la ligereza, las decisiones del peso. Solo creo que un poco los géneros están invertidos, ¿no? O sea, este Tom, que además también no creo que sea casual que se llame Tom. Teresa. Que Tom me parece más Teresa, es el peso, Tom, y esta Sommer claramente en su momento es la ligereza, ¿no? Sí, es más sabina que más, sí, ahora... Sí. Y como la estructura de la película, que empieza así como, esta es la historia de una ruptura, y como la novela desde muy al principio te dicen así como, tus protagonistas se van a morir, ¿no? Porque además también, si tomas Teresa, sí puede ser una novela con 4 protagonistas, pero hay una pareja principal, así, claramente es la novela de Tomás y Teresa. Entonces, sí veo esa influencia fuera porque yo tuve la desgracia de ver la película, aunque ciertamente Daniel Day-Lewis es precioso, la verdad que no lo he visto. comete un pecado peor que ser mala, es aburrida, muy aburrida, muy aburrida. O sea, no solo ni siquiera es una cuestión de ritmo, es una cuestión como pretensión, o sea, porque es una novela real, o sea, si usted no ha leído La insoportable levedad del ser, léala por favor, porque es una novela divertida. O sea, puede que ahorita que estamos hablando de Nietzsche y la primavera de Praga y la Guerra Fría pueda parecer como densa y pretenciosa, pero no lo es una novela realmente divertida, es una novela entretenida, sí es profunda, pero en ningún momento intenta ser pesada. O sea, y lo hablábamos el día de la sesión, ¿no? O sea, que incluso si lo lees muy joven o sin ninguna instrucción filosófica o de la historia, así, o sea, igual te va a gustar. Sí. Y es una gran introducción para la filosofía. Exacto. Y además es un libro que te hace investigar. O sea, si te absorbe o te absorta, tanto no sé cómo sea el término correcto, pero sí te hace como la idea, ok, ¿qué pasó durante la primavera de Praga? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué circunstancias hubo? ¿Qué pasó con todos estos disidentes? ¿Qué pasó con los exiliados a otros países? Y cómo, o sea, esta capacidad de seguir vigilando gente que ya ni siquiera estaba en ese país, pues, o sea, Sí, sí de hecho, de eso hay una historia muy padre allá. Bueno, ¿quieren decir algo más del amor? Porque tengo otro dilema filosófico. No tanto del amor, pero sí, esto que comentas, siento que también aparte si la lees a temprana edad, no los 11, no sé, Por favor. pero más, no sé, como en la adolescencia también siento que es cuando vas como armando esta identidad, ¿no? Entonces este es un libro que sí puede hacerte como que dar ese clavado profundo a tu propia identidad, ¿no? O sea, sí te empiezas a cuestionar qué tipo de persona soy o cómo vivo mi vida, en la levedad o en el peso. Y hablando de referencias cinematográficas, ahora que hablaban de los 500 días de Summer, sí, ¿verdad? Sí. También hay una película que se llama Mr. Nobody, que es de mis películas favoritas, y comentabas algo de las decisiones que uno va tomando y el camino al que te lleva, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener como un sinfín de hilos de diferentes realidades dependiendo de las decisiones que hemos tomado. Entonces esta película de Mr. Nobody habla un poco de eso, ¿no? De qué vida, no sé, Gaby tomó esta decisión, un día se subió al tren y su vida es una vida completamente diferente fue un avión, un avión, ¿no? O sea, como decisiones pequeñas, como que a lo mejor parecen irrelevantes, de que llegaste tarde por 5 minutos y no conociste a la persona que hubiera sido una persona que hubiera tenido gran influencia en tu vida. No sé, son como pequeñas decisiones que son como ese nudo que hace que tu vida tome un giro, ¿no? Un curso. Las coincidencias. Las coincidencias, las casualidades, ¿no? Algo que menciona el libro. Entonces tiene mucho que ver con esto, o sea, bueno, aquí se maneja esto del eterno retorno, pero si no fuera así, no sé, las realidades paralelas, podríamos decirlo así, o las distintas vidas que tú puedes estar viviendo dependiendo de las decisiones que tomes. Y esta pesadez que te perseguiría constantemente de saber, ok, si tomo A o tomo B, o sea, este B repetitivo. La maravilla de no saber. Exactamente, no estaríamos tranquilos de que no hay un borrador que tengamos en nuestra vida para poder decir está bien. Por eso decía Baruch Spinoza, la ansiedad es el vértigo que da la libertad.
¿no? Y la libertad es, o sea, como diría Sartre, estamos condenados a ser libres porque estamos condenados a tomar decisiones, pues, ¿no? O sea, porque si quieren, piénsenlo realmente, o sea, tener ansiedad es básicamente estar viendo, proyectado todas esas realidades donde tomaste todo y generalmente con los peores escenarios posibles, ¿no? Bueno, listos para el segundo dilema filosófico. Adelante. Nos habla de Edipo, de Sófocles, y lo refiere porque Tomás hace un escrito en contra de los, bueno, que suena anticomunista. En realidad él dice que no es anticomunista, porque bueno, ya después de que pasa, o sea, que está con la Unión Soviética y así, entonces hacen estos juicios y muchos de los enjuiciados, como se defienden, es diciendo, yo no sabía. Entonces él hace esta retórica con Edipo y dice, bueno, Edipo no sabía que se había casado con su madre, ni que había matado a su padre, pero en el momento que se entera se saca los ojos, ¿no? O sea, él al momento que sabe que lo que hizo estaba mal, hace algo al respecto. Entonces, ¿por qué tú, ahora que te enteras que lo que hiciste estuvo mal, piensas que eso te va a defender, ¿no? Y debido a ese artículo que escribe es que lo exilian, ¿no? O sea, primero es como te vamos a quitar tu cédula y él se queda viviendo en Praga. Después ya decide emigrar porque era algo insoportable, o sea, ya no tenía trabajo, ya era perseguido por todas partes, a pesar de que las mujeres lo perseguían, pero en sí la sociedad lo segregaba, ¿no? Y es algo que se repite en varios libros, o sea, en el de la ignorancia hay un capítulo donde un científico va a es un científico exiliado, entonces está trabajando de camarero y él escucha como los científicos hablan de algo y él entiende todo y quiere entrar a la conversación, pero no puede porque ahí él es un nobody, básicamente, ¿no? Y bueno, también hablabas de que en su vida le pasó igual, o sea, fue el exilio, o sea, como que es algo que toca mucho. Pero bueno, aquí mi dilema filosófico va justo a eso, o sea, ¿ustedes creen que por no saber algo te exime de la culpa? A ver, creo que Hannah Arendt hizo un libro completo que se llama La banalidad del mal, hablando específicamente de ese dilema, ¿no? Hannah Arendt es esta mujer judía, con quien tuvo un affair con Martin Heidegger hasta que los nazis llegan y ella se tiene que exiliar de Alemania. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, regresa a Alemania, y cuando son los juicios de Nuremberg de varios de los jerarcas nazis, ella asiste específicamente al que está encargado de los camiones, de los trenes que llevan a los judíos a los campos de concentración. Y la defensa de este jerarca nazi lo que decía es como, yo solo seguí órdenes, yo no sabía lo que tocaba al final, ¿no? O sea, yo solo seguía órdenes. Y la conclusión filosófica a la que llega Hannah Arendt es que el mal no... Ella esperaba ver un demonio, una bestia sin corazón, brutal y sedienta de sangre, y lo que encontró es un tipo gris y pues bastante normalito, pues, ¿no? Y que decía esto, ¿no? O sea, lo preocupante no es este demonio que posee a la gente, ¿no? Sino que sencillamente la gente común y corriente, si puede mirar a otro lado, lo hará sencillamente si le resulta más cómodo. Si puede mirar al otro lado mientras hace el mal que le resulte la vida más cómoda, muy probablemente lo vaya a hacer, ¿no? O sea, por eso se llama el libro La banalidad del mal, ¿no? O sea, no porque el mal sea cualquier cosa, no, más bien porque por razones bastante menos elevadas o profundas o abismales, la gente comete el mal, pues, ¿no? Y otra vez, no creo que sea una cuestión individual, no creo que sea una cuestión de cada persona, yo creo que más bien hay ciertos sistemas, ciertos mecanismos institucionales mucho más grandes que los propios individuos que orillan a esas posiciones. Pero del mismo tiempo que esas personas son orilladas, tenemos un montón de ejemplos históricos de personas que se resistieron, lucharon e intentaron hacer lo que estaba en su
en su esfera de influencia para evitarse el mal o para hacer el bien, ¿no? O sea, tenemos el caso de toda esa gente, por ejemplo, durante la esclavitud en Estados Unidos, que tenían el tren nocturno, ¿no? Que ayudaban a los esclavos negros a pasar del sur al norte para que encontrara libertad, ¿no? Toda esa gente, o sea, por ejemplo, ese embajador mexicano que salvó como el triple o 4 veces más que Oscar Schindler, que sacó un montón de judíos de la Alemania invadida. Que hicieron una película hace unos años. Y que también tenía La lista es No, es que un embajador mexicano que salió más que... Sí, no, Oscar Schindler solo tuvo mejor propagandista. No recuerdo el nombre de la película, pero incluso lo invitan a ver la película y está en la audiencia toda la gente que es. Pero eran niños, ¿no? ¿No eran niños? Mexicano, el embajador mexicano en Alemania. No, estás hablando de otro, ¿no? Sí, no, ese no es el embajador mexicano. No, es un embajador mexicano. Sí, cuál dice, sí, también es Bueno, pero hace lo mismo. Sí, exactamente. Es la resistencia. Sí. Entonces él sacaba negros de Estados Unidos. No, porque ya no estamos confundiendo. En Estados Unidos, durante la Guerra Civil, había una cosa que se llamaba el tren nocturno, que era un montón de gente blanca que ayudaba a la gente negra a escapar del sur esclavista al norte, al norte donde estaba unida. Esa es una. Y la otra es el embajador mexicano que ayudó a salvar a varios judíos. Sí. Entonces, justamente es esta pequeña. Entonces, si el mal es banal, entonces si el mal es leve, entonces el bien es pesado, ¿no? El bien tiene significado, no es profundo, es denso, ¿no? Que ahí yo creo que entonces la invitación que nos haría Sófocles sería como de los actos que llevemos a cabo, ver las consecuencias que pudieran tener, ¿no? Porque bueno, ahorita llevando todo, o sea, todo ese background histórico que has dicho, viendo cómo se desarrolla la novela, mientras lo platicabas yo pensaba, bueno, ¿cómo se puede aterrizar esto en la actualidad, ¿no? Y en ese caso, o sea, todo ese entorno violento que vivimos en México, pues en sí no sería culpa del violento como tal, porque pues digamos, o sea, pensando en un niño que ahí nace, que le dan un arma, que es el trabajo que conoce, es la vida que conoce. Entonces, eso lo eximiría, eso lo eximiría de lo que realiza. Creo que realmente es este asunto de no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Creo que hay una diferencia sustancial entre ser culpable y ser responsable. Pues, y ¿no? esa palabra de responsabilidad siento que es lo que hace balanza. Porque, bueno, tú puedes vivir en esa realidad de violencia o ignorar quizá que en lo que tú vives o tu contexto es algo que hace daño o que es maligno, pero tiene que haber muy en lo profundo del ser humano un interrogante, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, no puedes justificarte con que, bueno, es que todo a mi alrededor es así, entonces yo también soy así. O sea, tiene que haber algo en ti que te haga cuestionarte y hacerte responsable de indagar. Creo que las personas que, bueno, ahorita lo llevabas al contexto presente, ¿no? En México, por ejemplo, me atrevo a hablar de las madres buscadoras, ¿no? Por ejemplo, obviamente tienen como una razón por la que están haciendo lo que hacen, pero yo siento que el ser bueno, o si lo tenemos que dividir en mal y bien, o sea, tiene más trabajo, ¿no? O sea, es más trabajo porque tienes más peso, o sea, tienes que hacer muchas cosas como para llegar a ese bien común, a ese bien personal. Es más trabajo, o sea, nosotros como personas, o sea, tienes que renunciar, tienes que sanar cosas en ti, hacer terapia para irte más hacia la balanza del bien, ¿no? O sea, y el mal es más fácil, ¿no? Porque estando en el mal o haciendo daño es más cómodo, no te tienes que cuestionar mucho, no tienes que hacer mucho. Y decíamos en Fouché que incluso, o sea, ese tipo de personalidad mala, ventajosa, es premiada en el mundo actual. Boy tuvo que salir, pero les queremos recordar que sigan la página en Facebook, en Instagram, estamos como Colmena de Lectores. También si se quieren unir al club para leer, estamos en Jerez, Zacatecas, son sesiones presenciales y ahí nos pueden escribir. Y recuerden seguirnos en YouTube, seguirnos en Spotify, estamos como Leme Algo, Colmena de Lectores. Darle seguir, manita arriba, si es que les gustó, compartir, les guste o no. Y por favor, háganme comentarios y los comentarios preferiblemente que tengan una extensión mayor a 3 palabras, para que puedan ser considerados y mencionar al autor o al título para que en las búsquedas podamos aparecer. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio que va a estar buenísimo.